Para este domingo 29 de marzo, estaremos cumpliendo ya 10 días de la cuarentena decretada por el gobierno a causa de el coronavirus, y hemos aprendido algunas lecciones en este tiempo. Y por esa razón es que estamos transmitiendo de esta forma también, porque se nos prohíbe las reuniones de iglesia. Pero consideré necesario compartir este mensaje, porque creo que es de vital importancia, no por el coronavirus, sino porque creo que estamos entrando también a días nuevos, días de confusión, y debemos tener claridad que es la voluntad del Señor. Mi deseo en esta hora o en este día es hablar de lo que llamaremos el gobierno de la iglesia. Y para poder entender este tema me es necesario a mí recordarles la última enseñanza que di aquí en la congregación, titulada Manteniendo los brazos en alto. Esta enseñanza se centró en la batalla entre Israel y Amalek en el desierto. Como les dije, yo creo que es una batalla de liderazgo de la iglesia, y eso queremos estudiar, la importancia del liderazgo de la iglesia. Y quiero que para comenzar hagamos un recordatorio de lo que les compartí en esta enseñanza. Por el tiempo no la voy a leer, sino que solo voy a hacer un resumen. La enseñanza también está puesta en la página de la iglesia. Ustedes pueden escucharla de nuevo, y sé que algunos la han estado escuchando de nuevo. Pero haciendo un resumen, quiero tocar algunos puntos de esta batalla, porque, como les digo, es un reflejo. Miren, la enseñanza de la última vez que compartí y la que voy a compartir ahora es complementaria. Dios tenía un plan. Y vamos a empezar recordando, como dije, la primera parte. Fue una batalla donde la vida de toda la congregación, y con certeza fue así, dependió de unos. Note que no digo de todos, porque como vimos no todos salieron a la batalla. Pero estos unos los llamaremos el liderazgo de la iglesia. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, para entenderlo, tal vez hasta por los que nos escuchan por primera vez, analicemos los cuadros que ahí que nos presenta esta historia. En la batalla entre Israel y Amalek vemos básicamente 3 cuadros en realidad. El primero, vemos a Moisés subiendo al monte juntamente con Aarón y Hur. Están en el monte y Moisés también, el Señor le dice que suba con la vara que él le dio. Por otro lado, también vemos en el valle peleando a Josué y sus guerreros. Es interesante que lo que la Biblia dice que eran varones escogidos, y eso nos dice que no todos podían pelear esto, pero Josué salió con varones escogidos y ellos estaban dando la pelea en el valle. Creo que es una figura de una batalla espiritual, pero que, como dije, no la pelean todos, sino que hay 2 frentes, y les dije que 3, pronto voy a tocar el tercero, para complementar todo el cuadro del pueblo de Israel. Pero analicemos el primero, cuando Moisés sube al monte. Moisés, una figura de un líder, obviamente, él a lo largo de la escritura, Moisés se figura de muchas cosas, de Cristo, aún del Padre, pero en este caso, creo que Moisés es una figura de un líder principal
dentro del pueblo. Y una de las lecciones que aprendimos es que Moisés no pudo hacer las cosas solo. Él no podía hacer las cosas solo, y nos lo muestra el cuadro. Sabemos que la victoria dependió también de que Moisés tuviera sus brazos en alto, pero se cansaba. Y esto no es solamente un cuadro natural, sino que es un cuadro natural con un significado espiritual. Cuando los brazos de Moisés se cansaban, el asunto es que prevalecía Amalek. Y no menospreciamos la contribución de Josué y los valientes. No, creo que fue fundamental. Es un cuadro completo. Pero la victoria dependió que Moisés tuviera sus manos en alto. Ese es, podríamos decir que es un resumen. No es una figura de Cristo, porque a Cristo no se le cansan sus manos, sino que es una figura de liderazgo de la iglesia, y es una batalla que se pelea en todas las iglesias contra Amalek. Entonces vemos que cuando a Moisés se le cansaban los brazos, él recibía ayuda, y recibió ayuda básicamente de tres cosas. Lo primero que hicieron es que le acercaron una roca, y él descansó sobre la roca. Bíblicamente sabemos que la roca nos habla de Cristo. ¿Y qué significa eso? Él estaba sentado, y eso lo hizo descansar, pero no fue suficiente, entendamos. No fue suficiente. Si hubiera sido suficiente que él se sentara sobre la roca, no hubieran habido más personas involucradas. Pero creo que es importante que todo líder entienda que su vida debe reposar en Cristo. ¿Qué significa esto específicamente? Yo lo vi de esta forma. Todo líder debe saber en su corazón que todas las circunstancias que vienen a sus vidas, Dios tiene un propósito en ellas. Amén. El pueblo de Israel tendía a decir muchas veces: nos sacó para matarnos. Y es algo que viene a la mente de muchos cristianos, el creer que las circunstancias que Dios muchas veces permite en nuestras vidas es para matarnos, para destruirnos. No es así. Lo que Él quiere es que nosotros podamos conocerlo. Amén. Entonces creo que descansar sobre la roca es algo que todo líder debe tener en su corazón, y es saber que, repito, todas las circunstancias que vienen a nuestras vidas, en ellas y cada una, Dios tiene un propósito. Aleluya. Luego el cuadro no se quedó ahí, porque sabemos que aun cuando él estaba sentado en la roca, sus brazos se seguían cansando. Entonces tenemos la participación de, en este caso, dos hermanos, dos líderes más que estuvieron con él en el monte. Un nombre de uno de ellos fue Aarón, muy conocido, el sumo sacerdote. Y también Ur. Significados de ellos se los dije cuando compartí la última vez, y los voy a obviar. Ellos sostuvieron las dos manos de Moisés. La vara de Dios estaba en sus manos, y la vara nos habla acerca de la autoridad. Pero note que no solo bastó la vara. La vara es interesantísimo, porque la vara fue suficiente para abrir el Mar Rojo. La vara fue suficiente para que las aguas se convirtieran en sangre. Pero en este caso, es lo que nos está mostrando el Señor, es un trabajo colectivo. Entonces, la victoria fue dada por Dios en un trabajo de cuerpo. La iglesia es un cuerpo. La iglesia no es una persona. Qué triste es denominaciones donde una persona, claro, siempre debe haber, y todo el mundo habla de Moisés, o Aarón, Ur, pero el liderazgo y la iglesia completa es un cuerpo donde cada uno de nosotros tiene una función. Algo que debemos recordar es que si a Moisés se le cansaban las manos, Amalek prevalecía, y cada vez que las tenía en alto, entonces prevalecía Josué y sus ejércitos. Qué lindo, hermanos, qué lección más preciosa. Y creo que es uno de los propósitos que Dios tiene en este tiempo de, llamémoslo, de cuarentena, donde el mundo entero, las calles están solas,
los hombres están en sus casas y quizás el Señor tuvo este propósito para encerrarnos en nuestras casas para que le pudiéramos conocer íntima, familiar y personalmente. Porque así quiere Él que lo conozcamos. Así quiere Él que lo conozcamos. El cuerpo es importantísimo y el cuerpo entrará a Canaán. No entró solo Moisés. Bueno, Moisés no entró. Y vamos, es una de las cosas que vamos a ver al final. Aarón, sino que entró todo el cuerpo. Todo el cuerpo entró y es maravilloso. Toda la iglesia entró. Y hablando de este tema y para avanzar un poco, sabemos también que cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo debería permitir ser puesto en el lugar que le corresponde. La lección que aprendemos en 1 Corintios 12, hablando del cuerpo de Cristo, y en el versículo 12 es que muchos de nosotros como que no nos gusta el lugar donde Dios nos ha puesto y queremos ocupar el lugar que vemos en los hermanos. Y eso no es correcto. Tenemos que aprender a quedarnos, a esforzarnos, a hacer la voluntad de Dios en el lugar donde el Señor nos ha destinado para cada uno de nosotros. La otra parte de este cuadro es Josué. Como ya lo vimos, José no salió a pelear con todo el pueblo. No obstante, salió con un grupo escogido, valientes, hombres valientes. Y esto, a mi modo de ver, representa otro grupo de líderes de la iglesia. Quiero que leamos también, y esto sí se lo voy a leer casi literalmente, la razón por la cual Israel peleó con Amalek. La verdad es que Amalek le salió al encuentro. Y dice en Deuteronomio 25 y el versículo 18. Dice así, es un comentario de lo que sucedió ahí en la pelea con Amalek. Dice el verso 18, de cómo salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Eso hizo Amalek. Amalek le salió a Israel en el camino y lo que hizo es que le desbarató, peleó, le dañó, le hirió la retaguardia. Y la retaguardia son los que van atrás, siempre en un componente militar o en una caravana son los que van atrás. Y generalmente atrás siempre van, lo que aquí dice, los más débiles que iban detrás de ti cuando estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Es tremendo, ¿no? Porque como vimos también, Amalek es una batalla que vamos a enfrentar todo cristiano, toda congregación, toda familia. Y siempre en toda iglesia, en toda familia hay cristianos o hermanos que son más débiles. Razón por la cual el Señor le dijo que deberían borrar la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Siempre hay hermanos muy débiles. Siempre hay hermanos débiles en la fe que cuando Amalek los trabaja, los hiere, finalmente algunos dejan el camino de Dios. Y lo que dice que es obligación de liderazgo, velar por los más débiles. Por eso es que hago énfasis en que no fue Josué con todo el pueblo, sino que con hombres escogidos y los más valientes. Aquí creo que iban hombres de fe, porque esta es una batalla espiritual. Obviamente no estamos hablando principalmente de una batalla natural, porque sabemos que es un mensaje natural, pero es un evento natural, pero con un mensaje que podemos traducir en lo espiritual. Siempre hay hermanos con una fe más fuerte y hermanos con una fe más débil. Y a los débiles hay que ayudarles, a los débiles hay que protegerlos. Es el mensaje también de 1 Corintios 12, donde dice que el cuerpo, pues hay miembros más débiles, hay miembros con menos honra, pero la función del cuerpo es cuidar
cuidarse, cuidarse. Yo creo que estos hermanos más fuertes tenían conciencia, o por lo menos deben tener conciencia de la importancia que tiene que tengamos nuestras manos en alto. Creo que todo líder debe tener este fundamento, el fundamento de que yo peleo por mi Dios y por mi familia. Amén. Por mi familia. Y la familia se extiende a la familia cercana y a la familia. Tal vez son líderes que han sido puestos sobre grupos pequeños, otros sobre grupos más grandes, pero todo líder sabe que es puesto ahí para que no solamente pues esté como una figura, sino que esté como que es un hombre de fe que ayuda a los más pequeños de su grupo a caminar, porque es tremendo, ¿no? Como vemos hermanos jóvenes, personas que llegan al Señor y luego se desaniman, como la parábola del sembrador nos lo dice. El primer caso en la palabra del sembrador es personas que cayeron junto al camino y vinieron las aves y se llevaron esa semilla. Y así el enemigo se lleva a cristianos débiles. Es función del liderazgo proteger a los hermanos más débiles en la fe. Quiero hacerles un comentario que hice en esa enseñanza sobre Amalek. Y no voy a ver los detalles, ahí están los detalles. Hoy solo lo voy a hablar de forma global. Porque ¿quién era Amalek? Amalek, según la escritura, es un descendiente de Esaú. Y cuando vemos la vida de Esaú, el mayor problema de Esaú consistía en menospreciar los caminos del Señor. Él era el primogénito, lo sabemos. Jacob, su hermano, era el segundo. Pero Jacob deseaba la primogenitura, algo natural, pero que tiene un significado espiritual. Porque el primogénito es el que recibía la doble porción, era el que iba adelante, pero Esaú, en la parte negativa, yo en realidad no puedo encontrar ninguna parte positiva en Esaú. Él hizo muchas cosas terribles, pero la principal de él es que menospreció la primogenitura, menospreció lo precioso del Señor. Y esos son los hermanos débiles, porque un hermano débil tiende a apreciar más tal vez las cosas de este mundo, tal vez el trabajo, tal vez otras cosas, hermanos, y hay tantas cosas que muchas veces sustituimos por el Señor, y eso es lo que hizo Esaú. Esaú apreció más un plato de lentejas que la primogenitura, y ese es el ataque de Amalek. Ese es el ataque que todo líder debe contrarrestar. El hecho de que hay personas que fácilmente aman otras cosas y abandonan el camino del Señor. Un líder tiene que aprender a enseñar eso, primero vivirlo en su propia vida, porque nosotros esto lo enseñamos a través del ejemplo, y segundo también poder nosotros transmitirlo a nuestros hijos, transmitirlo a nuestra familia, transmitirlo tal vez a nuestra reunión de crecimiento, reunión de hogar, como se le llame, al pequeño grupo del cual nos han puesto. Tal vez es un líder de escuela dominical, tal vez es un líder de otros grupos que se forman en las iglesias, pero si Dios te ha puesto ahí, tú debes de saber esto, y vamos a ver más características adelante acerca de este liderazgo que debes de tener. Yo creo que debemos mostrarle a la congregación que Dios es importante, que los caminos de Dios son muy importantes. Amén. Y eso es con nuestra propia vida que debemos de hacerlo. Es lo que debe de hacer un líder, darle valor a Dios, enseñarles a otros, transmitiéndoles. Y repito, un hermano débil es un hermano que fácilmente corre en pos de otras cosas. Qué bonito es encontrar en la congregación a hombres que tal vez no tienen un título de líderes, pero que están pendientes de otros pequeños, de que no ha llegado, de que qué le pasa, que lo buscan, que oran por él. Y estos son los que pelearon con Josué. Mire que dijimos que la victoria dependía que Moisés tuviera sus manos en alto con su vara. Pero la verdad es que también dependía de Josué. Si Josué no hubiera salido a pelear, este cuadro no se hubiera completado. Finalmente tocamos
varios ejemplos, unos negativos y otros positivos, pero quiero solo recordarles el ejemplo positivo de un hombre también que peleó con Amalek. Su nombre es David. Sabemos, hermanos, que David, mientras él estaba ausente, Amalek hizo exactamente lo que dice Deuteronomio 25, le destruyó la retaguardia. Cuando él estaba en otras cosas, hermanos, Amalek entró al campamento de David y se llevó a las mujeres y los niños, los más débiles. Pero es interesante también, hermanos, que David lo persiguió. David lo persiguió, le consultó al Señor como él siempre lo hacía, un hombre de Dios, lo hacía y lo siguió, hermanos, lo alcanzó, lo destruyó con sus valientes y lo despojó de sus riquezas. Qué lindo, ¿no? Amén. Qué lindo eso, ¿verdad? Eso es lo que todo líder de una forma espiritual debería hacer. Y hay algo más en la vida de David que con esto ya voy a terminar y voy a comenzar la enseñanza que quiero darles. Lo llamaremos la nueva ley de David. Y miren, no estoy yendo a las escrituras porque solo es un repaso. Pero cuando David regresó de la victoria, acordémonos que un grupo de hombres no pudo seguir adelante, cansados, no pudieron seguir a pesar que amaban sus familias, no pudieron, y otros se quedaron ahí. Y cuando él regresó, porque regresó con un gran botín, qué bendición. Miren, siempre despojar a Amalek nos va a traer grandes botines. Vale la pena luchar por los hermanos débiles. No creas tú que es en vano. Inviertes tiempo, sí. Inviertes tiempo de oración, inviertes tiempo de dedicación, inviertes trabajando con ellos, pero vale la pena, porque siempre que peleamos contra Amalek, si lo derrotamos, vendremos con grandes riquezas. Y ahí David estableció una ley muy, pero muy preciosa, porque cuando regresó con el botín, los que venían con él hasta los llamó que eran malos hombres, dijeron que a esos 200 que se habían quedado no les dieran nada porque ellos no habían podido. David dijo: no. Tanto los que van a la guerra como los que se quedan aquí recibirán igual parte. Y todos recibieron sus familias, recibieron botín, recibieron riquezas. Incluso sabemos que David empezó a repartir riquezas a Israel, a otros pueblos a los cuales él amaba. Les envió presentes de su victoria que tuvo con Amalek. ¿Cuál es la lección que aprendemos de esto? Y esta me gusta, me encanta esta lección porque es importante. Y hermanos, cuando hombres como David, cuando hombres comprometidos con Dios nos dirigen, todo ganamos. Amén, todo ganamos. Cuando líderes de Dios, hermanos, nos están dirigiendo, van delante de nosotros, todo ganamos. El botín es para todos, no para unos. No solo para David y los que pelearon con él, sino que gran ganancia para nosotros tiene que podamos tener líderes que caminan delante de nosotros con sus manos en alto. Los que no pelearon, los que no fueron a la batalla, hermanos, ganaron fe. ¿Cómo creen que venía esas familias de estos guerreros y cómo venía aún la esposa de David, sus hijos? Agradecidísimos y confiando. ¿Sí o no? Y confiando. Yo creo que toda congregación tenga guerreros de fe, hombres de fe, que peleen hasta por los pequeñitos, los más pequeñitos, los insignificantes, los que nadie se fija, pero que están pendientes. Hermano, ¿por qué no ha llegado? Orando por el pequeño. Esos son los líderes que abarcan esta enseñanza. Repito, no es para toda la iglesia, pero toda la iglesia es bendecida cuando hombres de Dios dirigen nuestras vidas, van delante de nosotros. Aleluya. La lección que a continuación estudiaremos es interesantísima, hermanos, y sé que es un complemento. Estos estudios que estamos haciendo forman parte de las cosas que Israel hizo desde que cruzó el Jordán, desde que cruzó el Mar Muerto, el mar, hasta que ellos llegaron a Sinaí. Entre ese espacio ocurrieron cosas. Les dije, él quería enseñarles. La primera que les enseñé, hermanos, es que por nada
debemos amargarnos. Por nada debemos de amargarnos. Hablamos de la amargura, hablamos de la murmuración, hablamos del pan vivo, hablamos del agua viva, porque todos queremos eso, pero hay requisitos para recibirlo y hay una serie de enseñanzas puestas en la página de la iglesia donde ustedes podemos aprender, hermanos, cómo no solo comer maná, porque sabemos que el maná los hastió, los cansó, pero la palabra viva no nos cansa. La palabra viva es el pan vivo que nos alimenta. Aleluya. También el agua viva que bebieron ellos de la roca. Hermanos, hay lecciones que Él quiere que aprendamos antes de entrar. Y la última que Él quería darnos es la importancia del liderazgo para entrar a Canaán. Aleluya. Esa es la lección que vamos a rematar. Y vamos todos a Éxodo, al capítulo 18, y empezaremos a leer lo que ya ocurrió. Y lo voy a leer desde el versículo 1 porque es interesantísimo, interesantísimo. Aquí hay unas lecciones del carácter y la vida de David que a mí por años me han ministrado mucho. Este pasaje lo he estudiado, en otras oportunidades le he visto otras cosas. Y hoy quiero hacer un pequeño resumen también de las cosas que le he visto en el pasado de Éxodo 18, porque, hermanos, Moisés era un hombre muy precioso, un hombre muy precioso, muy precioso, muy precioso, un hombre de Dios. Yo creo que tener a Moisés dirigiendo al pueblo de Israel, eso es una gran garantía. Gloria a Dios por los hombres. Tal vez están en iglesias pequeñas, pero son comprometidos con sus grupos, son comprometidos con sus iglesias, están dando su vida, tienen sus manos en alto, tienen tal vez 2, 3 líderes, 4, tal vez algunos tienen 100, 200 líderes, dependiendo, pero lo importante es que cada líder esté comprometido, porque sin el liderazgo no entraremos a Canaán. Es más, voy a seguir un poco más adelante en otras oportunidades con esta enseñanza. Y nos daremos cuenta que en el viaje de Israel, a partir de Sinaí para allá, los problemas más grandes se dieron porque el liderazgo falló. Sabemos que Moisés no entró. Sabemos que Aarón no entró por sus fallas. Sabemos de Coré, de Datán, de Abirán. Sabemos de María. O sea, el liderazgo es importante. El liderazgo, hermanos, miren, dar un paso al liderazgo es una bendición y así debemos de verlo, pero también es una grande responsabilidad. Y hoy lo que quiero es establecer las bases, hermanos, las bases que estableció Moisés para poder nosotros vivir en armonía dentro del cuerpo, reconociendo el liderazgo, porque el liderazgo será la clave para entrar. Gracias a Dios por la vida de Josué, también hermosa, que a lo largo de todo el camino fue un hombre que se mantuvo cerca de Moisés, sirviéndole, haciendo la voluntad de Dios, conociendo a Moisés y conociendo al Señor, aprendiéndole, y finalmente fue el líder que metió al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Pero en Éxodo 18 ocurre algo interesantísimo. Dice la escritura, ahí en el versículo 1, que Jetro, quien era el suegro de Moisés, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, y después que él la envió, ya vamos a comentar eso, y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en esta tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, y Eliezer significa poderoso ayudador, porque él dijo, el Dios de mis padres me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Yo lo que veo aquí, hermanos, es algo interesante y debemos recordar un poco la historia. Sabemos que gran parte de la vida de Moisés y la fase final de su preparación estuvo en Madián, y estuvo al lado de Jetro, y estuvo con Séfora, su esposa. Ahí él tuvo sus hijos. Hermanos, y sabemos que Dios trató con él a través de la vida de este Jetro. Nos deja ver la escritura que Jetro no fue tal vez el mejor hombre, como para decir bonachón, sino que fue un hombre hasta
duro con Moisés. ¿Por qué lo sabemos? Entre otras cosas, sabemos que lo único que sacó Moisés de esos 40 años, hermano, fue su familia, un burrito y la vara de Dios. O sea, salió pobrecito. Entonces, eso indica que Jetro quizás no fue el mejor suegro. Ahora, otra cosa es que también Moisés, cuando vio que la cosa en Egipto estaba dura, entonces él agarró a su mujer y sus hijos y lo envió de regreso a Jetro. Él consideró que ahí iban a estar más seguros. Lo sabemos también, en algún momento de las plagas, en algún momento de lo que sucedió, entonces Jetro agarró su familia y se le envió Moisés agarró su familia y se le envió a la casa de Jetro. Bueno, un hombre que piensa en su familia. Pero cuando ellos salieron, hermanos, Jetro, como oyó todo eso, entonces él tomó a la mujer de Moisés, Séfora, y a sus 2 hijos y se los llevó. Vino a Moisés, dice el verso 5, en el desierto, donde estaban acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Y miren, esto tal vez, hermanos, no suena muy diciente, pero cuando yo lo leí por primera vez me di cuenta de por qué es que Moisés es llamado un hombre manso. Porque Moisés sale a recibir a su suegro, quien con seguridad fue un hombre duro con él. Y miren la palabra que dice, y se inclinó y lo besó. Qué lindo, ¿no? Me gusta eso porque un detalle, ya lo vamos a ver, hermanos, que esto, miren, bien dice la escritura que a los mansos Dios los guiará. Y Moisés era el hombre más manso. Él no manifestó aquí ningún tipo de rencor, sino que él manifestó todo lo contrario, respeto y amor hacia él. Y el uno al otro se preguntaron cómo estaban y vinieron a la tienda, y viene Moisés y le empieza a contar todas las hazañas del Señor había hecho con ellos. Y quiero que recuerden, Moisés mansamente lo recibió con amor, se alegró, hermanos, porque un líder tiene que aprender a ser un hombre perdonador. La amargura no debe estar ni puede estar en el corazón de un líder, porque si un líder tiene amargura en su corazón no puede serlo, porque Dios nos va a guiar a través de la mansedumbre. Y en el liderazgo ocurren tantas cosas. Servir no es fácil, porque servir es trabajar con personas, y como algunos me han dicho, no son agradecidos, no me dan agradecimiento. Algunos han renunciado aún al liderazgo a través de la vida que yo he visto. Pero hermanos, tenemos que aprender a ser mansos, perdonadores y agradecidos. Entonces, porque miren, de esto dependió lo que viene. Y lo que viene casi, bueno, no sé si casi nadie, pero es algo muy precioso. Sin líderes no entramos. Y los líderes debemos de saber esto que a continuación vamos a compartir. ¿Y por qué? Ya lo entenderemos por qué les hablo de líderes en el contexto de la visita de Jetro. Y Jetro dijo, bendito, estoy leyendo el verso 10, bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, pero que en lo que se ensoberbecieren prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos, sacrificios para Dios. Y miren qué lindo esto. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel, o sea, los grandes de Israel. Aarón era el sumo sacerdote y los grandes de Israel, y vinieron a la tienda de Moisés y le hicieron una comida al suegro de Moisés. O sea, lo honró. Me gusta esto, hermanos. ¿Por qué dice todo eso? Estoy seguro que son detalles que no pueden tener relevancia en un contexto completo de todo lo que sucedió en el viaje de Israel, pero sí tienen una connotación en saber, hermanos, que Jetro vino a darle una palabra de Dios. Donde Moisés hubiera sido arrogante, le hubiera tal vez dicho, mira todo lo que he hecho, Dios me puso delante de un gran pueblo y vos allá me menospreciaste. No, nada de eso. El hombre fue completamente manso, completamente humilde, y delante de él estuvo. Pero lo que vamos a leer es lo interesante. Y quiero, miren, hay muchos textos de esto, pero copié uno que quiero traerles a la mente. Es el Salmo 25 y versículo número 9. Dice, encaminará a los humildes por el juicio
y enseñará a los mansos su carrera. Aleluya. En la medida que somos mansos frente a las agresiones de otros, hermanos, en esa medida es que oiremos la voz de Dios y seremos dirigidos. Un hombre intolerante, un hombre que no puede estar con otros. Y lo hemos dicho, hermanos, un líder no puede ser un hombre que viene al culto y se va. Dios se encarga de quitar personas así. Y podríamos hasta darle un calificativo de antisociales, tal vez. No puede ser así. Tenemos que aprender a amar el cuerpo y lo vamos a estudiar a continuación. Tenemos que aprender a estar con las ovejas, a estar con ellos, a oír sus necesidades, a convivir con el rebaño, a preocuparnos, no solo por oírlos, tal vez contar un chiste o pasar tiempo de compañerismo, aunque es maravilloso tenerlo, pero es con el propósito de poder ayudar al débil. Aleluya. Pero el día siguiente, en el versículo 13, ellos cenaron, se fueron a la cama. Tal vez Jetro se levanta y ya no encontró a Moisés y fue a buscarlo. Y aconteció que al día siguiente, dice el versículo 13, se sentó Moisés a juzgar. La palabra en el hebreo también se puede traducir a gobernar al pueblo, a estar en el pueblo con ellos. Moisés amaba al pueblo, hermanos amados. No era un rebaño pequeño, probable que sean más de 1 millón, no sé, muchos. Pero él sale, hermanos, como siempre en la mañana a hacer sus obligaciones y va a gobernar al pueblo, a oírlo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta que cayó la tarde. Jetro estaba cerca y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Repito, él pudo haberle dicho: hermano, tú no entiendes, o tal vez hasta ser un poco más duro, decirle: no es de tu incumbencia, yo he sido llamado a hacer esto. Pero no, él lo escuchó y siguió hablando. Jetro le dice: ¿por qué te sientas tú solo? Miren, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Moisés respondió a su suegro con mansedumbre y con humildad, y no lo dice la Biblia, pero quiero resaltar esto, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos viene a mí y yo juzgo entre lo uno y lo otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. El suegro le responde. Entonces el suegro de Moisés dijo: no está bien lo que haces. Imagínense, hermanos, ¿qué sabes tú, Jetro? Tú no tienes las responsabilidades que yo tengo una gran iglesia. No. Oh, hermanos amados, repito, el requisito intrínseco de un líder es la mansedumbre. Si no somos mansos, no podremos salir adelante. No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú también y este pueblo que está contigo. Porque si tú te mueres, se mueren ellos. Es lo que podríamos decir que quiso decirle ahí. Porque el trabajo es demasiado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y miren, todavía le dice Jetro: oye mi voz. ¿Qué tiene que hablarme a mí? ¿Qué tiene que enseñarme si yo saqué al pueblo? No, repito, hermanos, la mansedumbre nos guía, aleluya. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos sus caminos. Qué bendición. Oye mi voz, yo te aconsejaré, muchacho. Un hombre de 80 años, ¿no? Habiendo que Jetro había pasado por alguna de las cosas que Moisés había experimentado. Pero hermanos, repito, por favor, escúchenme, liderazgo, la mansedumbre es necesaria. Dios estará contigo. Y le da los siguientes consejos. Está tú por el pueblo delante de Dios
y somete tú los asuntos a Dios. Verso 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Hasta ahí. Y al nomás leer esto, me di cuenta qué gran sentido tenía lo que sucedió en Hechos 6. Y se lo voy a leer, lo tengo aquí escrito, lo que sucedió en Hechos 6 en los días del avivamiento, cuando empezó a crecer la iglesia, las necesidades también crecieron, hermanos, y es maravilloso una iglesia cuando las necesidades crecen y hay gente que ayuda. En estos días hemos visto eso de forma muy preciosa. Hermanos pendientes de los pobres, de los necesitados, hermanos ofrendando. Me sentía yo pero tan lleno de vida al encontrar hermanos que nos están rodeando, que se preocupan por otros. Pero quiero leerles Hechos capítulo 6 y desde el versículo 2. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Mira, ¿qué estaba sucediendo? Estos 12 no solo estaban llevando la palabra, evangelizando, trabajando con grupos grandes, sino que también estaban sirviendo hasta las mesas, es decir, estaban dándoles de comer a los más pobres, necesitados. Y ellos, el asunto no es que no les gustara servir, el asunto es que, hermanos, la clave está en tener las manos en alto. La clave está en que alguien tenga las manos en alto. Quizás no todos podemos tenerlas en alto, pero todos sí podemos ayudar a que otros tengan las manos en alto. Y le dijo: no es justo que dejemos a Dios por servir las mesas. Verso 3. Buscad pues a hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aleluya, amén. Las dos cosas que le dijo Jetro a Moisés: está tú por el pueblo delante de Dios, intercediendo, orando, y somete los asuntos a Dios. Señor, ayuda a fulano, ayuda a sutano, ayuda a este hogar, ayuda en esta necesidad, Señor, ayúdanos. Número 2, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Para esto hay que estudiar, hay que pasar tiempo estudiando, buscando el rostro del Señor, oyendo su voz, para poder traer una palabra de vida a la congregación. Y enséñales el camino el que debe andar. Es una repetición. Hechos 6 es una repetición de lo que Jetro le dijo a Moisés. Importante eso, hermanos, que lo entendamos. Miren, y para eso hay que entender que todos en el cuerpo tenemos funciones que son obligación. Tenemos que tomarla así como una obligación. Todos nos debemos, porque estamos peleando una batalla tremenda, porque la iglesia llegue a Canaán. No que solo Moisés pudo haber llegado solo. El Señor una vez le dijo: los voy a destruir a todos y de ti levantaré una descendencia. Y a ti, él le dijo: no, Señor, mejor borra mi nombre del libro de la vida. Pero Señor, yo, en pocas palabras, yo quisiera entrar con todo este pueblo. Qué corazón, hermanos amados. Les repito, la clave de todo eso está en el liderazgo. Ahora quiero seguir en el verso 21, estudiando lo que Jetro le dijo a Moisés, que fueron, y ahí, como dice el verso 19, oye mi voz. Lo que Moisés estaba oyendo es quien le estaba hablando era el Señor. De alguna forma él sintió la unción, sintió que era una palabra de vida para él, y él estaba diciendo: Señor, estoy oyendo tu voz a través de Jetro. Aleluya. Verso 21. Además escoge tú entre el pueblo varones de virtud. Miren qué lindo. Ya vamos a estudiar cada una de estas cosas. Varones de virtud, le dice Jetro a Moisés, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y hasta grupos pequeños de 10. Qué lindo, ¿verdad? Amén.
Me encanta esto, hermanos. Me encanta esto, me encanta. A lo largo de los años vemos grandes ministerios crecer, pero que, y de veras tal vez no lo digo con conocimiento de causa plena, pero qué triste sería crecer una figura personal, pero sin un liderazgo. La clave va a estar en el liderazgo, va a estar en que puedan haber gentes o hermanos pendientes hasta de grupos de 10, no solo millares, no solo centenas, no solo 50, sino hasta grupos de 10, porque para el Señor es importante la vida de cada persona, especialmente la de los débiles. Los débiles deben de ser protegidos, ya lo aprendimos en la lección anterior. Pero quiero que analicemos estas 4 características que Jetro le dio a Moisés. ¿Qué le quiso decir? Voy a traducirlas principalmente viendo el significado de estas palabras en el hebreo. Lo primero que le dijo es varones de virtud, La expresión hebrea sin creer que la estoy pronunciando bien, pero es Kahail, o sea, K-J-A-I-L. Hombres de virtud, la palabra virtud, varones de virtud, varones no estoy traduciendo, sino la expresión virtud, en el hebreo se traduce fuerza. Lindo, ¿no? Fuerza. Obviamente no estamos hablando de una fuerza física, sino que estamos hablando, hermanos, de lo mismo que vimos anteriormente, varones de fe, en quienes haya fuerza. Esta palabra también traduce ejército, también podría traducir personas con recursos, también traduce riquezas, traduce valor también, valor, fortaleza. Oh Señor amado, si Dios me ha dado algo, aunque sea pequeño, ponlo a trabajar. La parábola de los talentos. Sabemos que el problema del parábola de los talentos no estuvo en los que tuvieron más talentos, sino el problema estuvo, como digo yo, en los líderes de primera línea, donde se les dio un talento, no lo pusieron a trabajar. Tal vez por decir, no valgo nada, pero no tengo nada, no, tal vez es poco lo que tenemos ahora, pero sabemos que si ese hombre de un talento hubiera invertido su talento, quizás pronto hubiera tenido talento y cuarto, talento y medio, 2 talentos, y pronto hubiera tenido más si los ponemos a trabajar. La pequeña fuerza que Dios nos ha dado es útil para aquel que no tiene ninguna fuerza. Amén. Entonces, estos varones de virtud la virtud es la fuerza que Dios nos ha dado, la fe que Dios nos ha dado. Poca, o mucha, o mediana, o hermanos, pero tenemos que poner a trabajar la fe, porque una de las cosas que sabemos que bíblicamente crece es la fe. Él habló de hombres sin fe, hombres de poca fe, hombres de mucha fe, o otros que les dijo, ¿dónde está tu fe? Que la tenían, pero no podían manifestarla. Y como hemos dicho, una de las cosas enemigas más grandes de la fe es el temor. Y Dios quiere quiere enseñarnos, hermanos, que en los tiempos donde las aguas se encrespan, como tal vez el tiempo que estamos viviendo ahorita, hermanos, con esta pandemia, que lo que ha habido es una alarma, donde los medios están atemorizando, porque los medios siempre irán tras las noticias, como les repito, sin pretender decir que estas enfermedades no es grave, no, pero hermanos, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y los hombres más fuertes tienen que enseñarle a otros hermanos que deben de tener valor y fortaleza. La segunda característica de un líder, hermanos, es que sea temeroso de Dios. Oh, qué virtud es el temor de Dios. Señor, haz que crezcamos en tu temor, Señor, amén. Y que te amemos y que te temamos, Señor, que te amemos y que te temamos, como que es una combinación tan tremenda, no, amor y temor, amar al Señor, pero por el otro lado también temerle. Señor, ayúdanos a que esta fórmula tan hermosa pueda tener efecto en nosotros. Quiero leerles qué es el temor de Dios según Proverbios capítulo 14 y versículo 27, un aspecto muy, muy hermoso.
¿Cómo conocemos si alguien teme de Dios? Porque alguien puede decir, no, yo tengo temor de Dios, pero su vida dice otra cosa. Pero hay un detalle que nos revela las Escrituras en Proverbios 14:27. Dice, el temor de Jehová es un manantial de vida. Si hay temor, habrá un fluir de la vida de Dios en nosotros. Amén. Sabemos que alguien tiene temor de Dios cuando hay un fluir de la vida de Dios en su vida. Mire que habla de un manantial de vida. Y este manantial de vida es el que hace que nos apartemos de los lazos de la muerte. ¿Qué es la muerte? Bueno, la paga del pecado es la muerte. En pocas palabras, el pecado. Un hombre que teme de Dios, un líder que teme de Dios, lo conoceremos porque es un hombre apartado del pecado. Qué lindo eso, ¿verdad? Amén. Hay que apartarse del pecado, no andar en medio del pecado, no creer que, no, un líder debe ser un hombre reconocido, que su vida es apartada del pecado. Creo que es una de las razones también de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, porque la mayoría estamos encerrados en las casas con nuestras familias, apartados, y veremos que si estar apartados, hermanos, da efecto, terminaremos de ahí o saldremos de ahí o completamente debilitados o completamente, o por lo menos un poco más fortalecidos en el conocimiento de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, creo que un hombre que teme de Dios, un líder que teme de Dios, lo conoceremos porque es un hombre apartado del pecado. Apartado del pecado. Oh, qué lindo eso. Entonces, un líder tiene que ser un hombre fuerte en la fe, de virtud, como lo dijimos. Segundo lugar, tiene que ser un hombre temeroso de Dios, que esté apartado del pecado. Y la tercera es interesantísima. Dice la Biblia, varones de verdad. La palabra que estudiaremos es la palabra verdad. En el hebreo esta palabra podríamos expresarla como emet. Y la palabra emet o el hebreo verdad traduce hombres confiables. Qué lindo eso, ¿verdad? Amén. Confiable, por ejemplo, habla de la lealtad. La lealtad, confiables. Pero hay otro significado. Miren, a mí me dejó, pero esto muy contento y muy deseoso de vivir de esta forma. Porque la palabra verdad, emet, también puede traducir varones, y voy a ponerle varones, que pueden levantarle a otros las manos. Así lo dice, levantar. Miren qué linda esta traducción. Crear como un padre al enfermo. Ah, qué lindo, ¿no? Un líder es un hombre, hermanos, que tiene una carga por otros y que tiene un corazón de padre. Un hombre de verdad es uno que tiene un corazón de padre, que es capaz de ayudar a los enfermos. Oh, qué belleza, porque podemos ser indiferentes, pero un líder en su corazón, en lo más profundo de su corazón, debe de aprender a crear a otros como un padre, a ser un padre para otros, a levantar al enfermo. Un hombre confiable, como dicen. Porque, hermanos, miren, ¿por qué no a un hombre que no es confiable no se le pueden depositar vidas? No se le pueden depositar vidas. Y aun cuando nosotros quizás podemos confundirnos con algunos líderes, porque podemos confundirnos, yo creo que Dios no, y Dios se encarga de limpiar el liderazgo, hermanos, porque esta característica me gusta mucho. Un hombre que no está dispuesto a invertir tiempo en los pequeños, como oyéndoles, hablándoles, enseñándoles. Un hombre que ve al enfermo y es indiferente, no puede ser un líder. Entonces, hermanos, varones de verdad. Y el último requisito, hermanos, si lo vemos tremendamente a lo largo de la Escritura, y voy a mencionarles algunos lugares donde vemos esto, es que aborrezcan la avaricia. Aborrecer la avaricia. Bueno, la palabra avaricia es muy conocida. En el hebreo puede pronunciarse betzá, B de Bogotá, E-T-S-A, betzá. Y es exactamente lo que conocemos.
Personas que tienen un amor desmedido por el dinero y las cosas de este mundo. Y miren, yo cuando estudiaba esto, lo que veo es que, como dice la Escritura, no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o a las riquezas, porque las riquezas consumen también tiempo. Y miren, yo no estoy diciendo que es malo que trabajemos, que es malo que dediquemos, porque hay que hacerlo. El que no trabaja, bueno, y no come. Pero cuando el trabajo, el dinero está metido en el corazón de una forma más alta que Dios, entonces tenemos un problema, porque no podemos gobernar a otros. O nos gobierna el dinero o nos gobierna Dios. Y repito, no estoy en contra del trabajo, creo que debemos trabajar. Y como hemos dicho, un verso pues muy famoso, hermanos, lo que enriquece a un hombre es la bendición de Dios. Ni siquiera son sus habilidades, su inteligencia. Hay que reconocer que si algo tenemos, tal vez hasta económicamente, es por la bendición de Dios. Eso es lo que debemos de buscar. Entonces aquí vemos estas 4 características de liderazgo: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. Y de veras, miren, hay veces no es ni cuestión de que tengo dinero y me dedico al dinero. No, pueden ser personas aún que sean hasta pobres, pero su vida está centrada en buscar dinero. No, la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en un contexto de las necesidades dice: y todas estas cosas os serán añadidas. No hay nada que temer, y sobre todo en este tiempo. Estamos en tiempos cambiantes. Yo no digo que esta pandemia es la que vaya a destruir al mundo. No lo creo. Absolutamente no. Pero que sí nos ha dejado muchas lecciones. Una que veo yo es cómo el hombre es manipulable. Y queremos incluso más adelante tener algunos paneles de conversación con hermanos donde toquemos estos temas, los temas que también el Señor nos ha venido hablando de Apocalipsis, porque creo que sí, aunque no es la pandemia que destruirá el mundo, pero que sí creo que nos deja lecciones para que conozcamos nuestros corazones y los corazones del ser humano, el ser humano. Sigamos leyendo, versículo 23. Le dice Jetro: ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, los líderes, y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño, y así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Aleluya. Qué equivocados estamos cuando pensamos que la iglesia local o una iglesia local le pertenece al pastor. No es cierto. En primer lugar, la iglesia le pertenece a Dios y debemos de anhelar que en cada congregación sea hecha la voluntad de Dios, pero también es una iglesia de todos. Aleluya, amén. Una iglesia que Moisés edificó con sus hijos y donde en figura entraron toda clase de animales, y sabemos que el arca de Noé es una figura de la iglesia, una figura de la iglesia, y en Mateo 24 nos dice también que todo volverá a ser como en los días de Noé. La venida del Hijo del Hombre nos va a encontrar a muchos dentro de un arca, donde todos participamos en edificarla. Amén. Así debemos de ver la iglesia local. Oh, no, la iglesia del pastor. No es cierto. Ellos llevarán las cargas contigo, porque eso es una iglesia. Eso es una iglesia. Verso 23, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés en el verso 24 la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y el verso 25, escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 50, sobre 100, aleluya. Y así se desarrolló esta situación. Quiero terminar
esta transmisión resaltando que esta fue la última enseñanza que les dio antes de llegar a Sinaí. Sinaí fue preciosísimo. Ahí ellos recibieron la ley, una visitación clara de los cielos. Dios se manifestó de una forma gloriosa. Pero de ahí para allá vemos que los grandes problemas que Israel enfrentó, casi todos estuvieron en manos y a causa de los líderes. Aarón y el becerro de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ellos llegaron a Cades Barnea, los espías que enviaron no eran sola gente del pueblo, eran príncipes, líderes. Pero su testimonio de algunos, por lo menos de 10, fue negativo. Coré, etcétera, etcétera. Hermanos, ser un líder no es una posición de privilegio, sino una de responsabilidad. Estamos entrando a tiempos nuevos. En esos días, una familia que obedeció al estar en sus casas, principalmente buscando al Señor. En un tiempo de búsqueda del Señor, el Señor los visitó muy precioso. Y Dios le dio una visión a uno de los miembros de esa familia. Y esa hermana oía que grandes pasos fuertes. Y le empezó a preguntar, Señor, ¿qué es esto? Dice que también oía al fondo clamores de hermanos clamando al Señor. Dice que el Señor le dijo, ya salí de mi lugar. Bueno, quiero confiar en Dios. Si a Dios le pedimos pan, no nos dará una piedra. Le hemos pedido su venida, hermanos. Gran parte de la iglesia le ha pedido, Señor, visítanos. Y estamos esperando un tiempo nuevo. Quiero un tiempo nuevo. Necesitamos la llenura del Espíritu. Necesitamos líderes comprometidos. De más está creer que podemos hacer un edificio solo de ladrillos. Cuando se hace un edificio, sobre todo si es alto, lo primero que se hace es una estructura de hierro, cemento, como un esqueleto, y luego se le ponen los ladrillitos. Se le hacen cimientos profundos, y creo que eso es el liderazgo. Una iglesia saldrá adelante solo con hombres comprometidos. Hombres que aprendan a amar la iglesia, lo vean, aprendan a ser padres, que alimentan a otros, hombres que aborrezcan la avaricia, hombres de virtud, que estén creciendo en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y que sean temerosos, que estén apartados, que puedan decir quizás en estos días las mismas palabras que dijo aquel gran líder Josué. Yo no sé a quién ustedes servirán, si a los dioses de los amorreos o a Jehová, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Amén.
la gracia tuya pueda venir sobre el liderazgo de la congregación, Señor. Oh, Cristo precioso, te alabamos, Señor, te alabamos, Señor, y te damos gracias, Cristo precioso. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. Que Dios lo bendiga. Recordemos también que es un buen tiempo para memorizar las escrituras, para que nuestros hijos estén en casa aprovechando el tiempo, memorizando, y tengamos este año una competencia muy buena, muy buena. Aprovechemos el tiempo, hermanos. Los días son malos, pero nosotros aprovechemos el tiempo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Amén.